tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, qué placer volver a vernos, volver a reencontrarnos, comenzando un nuevo programa, un nuevo ciclo de entrevistas en el que vamos a estar conociendo del ámbito cristiano líderes, gente influyente, referentes, músicos, en el que vamos a estar entrevistándolos y conociendo sus vidas, sus historias, su visión. Y la idea es que al conocerlos, poder aprender, poder ser inspirados, poder ser motivados, poder ser confrontados con sus historias, con lo que nos cuenten, con lo que podamos saber. La idea es el que ya los conoce, que los conozca un poquito más y poder disfrutar de una charla amena juntos. De verdad, qué placer volver a reencontrarnos desde otro lugar, haciendo este nuevo programa, este nuevo ciclo de entrevistas. Vamos a estar subiendo una vez por mes un programa los días viernes que vamos a ir anunciando a través de las redes sociales. ¿Por dónde? Por mi canal de YouTube, Franco Balcaza, y por la plataforma de televisión GPTV 889. Así que los vamos a ir comunicando. Bueno, nada, esa es la idea. Amigos míos, quiero, ya sin más preámbulos y sin dar muchas vueltas, contarles, presentar al invitado de hoy, que es un placer comenzar con él. A ver, él es el pastor presidente de una de las congregaciones más reconocidas de la ciudad de San Miguel, como Catedral de Adoración. Conocido muchos años como el conductor de la música de otra de las congregaciones muy importantes en la ciudad de Santa Brígida, como el Poder de la Cruz. Es músico por excelencia, lo vamos a ir desarrollando durante la entrevista, profesor de canto, también es esposo, padre. Señores y señores, damas y caballeros, hoy tenemos el lujo, el placer de poder entrevistar y estar con nosotros Diego Alejandro Figueroa. Franco, muchísimas gracias, qué placer, de verdad, gracias por el espacio, gracias por la invitación, felicitaciones también por este lindo espacio nuevo este año y deseando que sea todo lo que esperás y todo lo que viste que podía ser. Así que un placer, de verdad, gracias por esta responsabilidad que es de ser el primer invitado en estos programas y bueno, a disfrutar. A disfrutar. Pastor, de verdad, qué placer recibirte. De verdad que queríamos iniciar este ciclo con vos, así que de verdad quiero agradecerte que estés acá. Y voy a, para romper el hielo, ¿sí? Dale. Hacerte la primera pregunta. Durante la entrevista vamos a ir desenvolviendo, pero ahí escuchaste que nombré o que mencioné diferentes responsabilidades, Sí. ¿sí? de tu vida personal. ¿Con cuál te definís? ¿Con cuál? Que no es lo mismo, ¿eh? ¿Con cuál te definís, pero cuál te identifica? ¿Con cuál te sentís más representado? ¿Sí? Entre que mencioné el pastorado, la música. Contame. Interesante la pregunta y la verdad que con toda la presentación que me parece que queda muy grande, pero mira, soy, como bien dijiste, pastor, también soy músico, soy profe, también soy esposo, soy padre. A ver, soy padre hace 4 años. Bien. No, mentira, soy padre hace 10 años. Soy pastor hace 4 años, ese es el dato. Pastor hace 4, padre hace 10, esposo hace 18, espero casi no equivocarme.
profe hace más de 20, creo que si tengo que considerar cómo me identifico, la Biblia me acompaña a creer que soy elegido, pensado en Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que siento que me identifica es ser hijo de Dios. Bien. ¿Sí? O sea que En todos realidad, los ninguna roles de son las geniales. Sí, tal cual. Pero creo que sí, hablando de identidad, la identidad que más me define es ser hijo de Dios, definitivamente. Bien. Vos sabés que tu respuesta me da paso a la siguiente pregunta que yo quería hacerte hoy, que es lo mismo, ¿no? Pareciera que es la misma pregunta, pero no. Yo quiero conocer cómo es tu primer encuentro con Dios, o sea, cómo llega el conocimiento de Dios a tu vida, lo cual no quiere decir que haya sido ese el momento en que vos lo concibas y sea tu manera de vivir, hayas adoptado la fe en tu corazón. Tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo llega el Evangelio a tu vida? ¿Cómo llega la palabra de Dios a tu vida? ¿Y cuándo es el momento en que vos, dentro tuyo, esa procesión personal donde lo tomás como tu fe? Bien, el Evangelio llega de manera familiar, porque en realidad mi abuela paterna hace más de 70 años conoce la fe, ellos vivían en Chaco. La Argentina el siglo pasado tuvo diferentes oleadas de misioneros del extranjero, puntualmente de Europa vinieron diferentes oleadas de misioneros. En una de esas oleadas, en la década del 70, llegan misioneros al Chaco y el Evangelio es presentado a mi abuela, una persona de campo, una persona, zona rural, mucha pobreza, y en un contexto muy difícil mi abuela conoce la fe teniendo a su hijo, a su primer hijo enfermo. Por causa de esta fe que recibe, ve un milagro suceder, su hijo que estaba desahuciado recibe sanidad. Entonces comienza un camino precioso. Mi abuelo paterno luego se acerca al Señor. Ellos en el andar, en el creer, son luego aceptados o reconocidos como pastores en esa zona. Bien. Estoy hablando hace mucho tiempo. Muchos años. Y la fe fue atravesando a la familia. Eso se da de tal manera que hoy día los hijos, los nietos, los bisnietos y hoy día los tataranietos están creciendo también en la misma fe. Contestando la otra parte de tu pregunta, no es lo mismo que cuando la fe se hace parte de mí. O sea, sí llega de manera teórica, si se quiere, o como parte de la cultura familiar, pero alrededor de los 17 años yo tengo mi propia experiencia con Dios. Bien. Entonces a partir de ahí es que yo me doy cuenta que Dios era todo lo que yo necesitaba y quería. Creo que a muchos de nosotros que estamos en la fe nos pasará justamente eso, escuchar, estar de oídas sobre Jesús, y que hasta que no nos atraviesa a nosotros una experiencia específica, entonces no nos damos cuenta que es eso que estábamos escuchando, que a otro le sucedía, pero que todavía a nosotros no. Entonces, si se quiere, tuve mi teofanía alrededor de los 17 años. Es que por eso yo quería insistir en eso, en que aunque parece la misma pregunta, no lo es porque, bueno, eso, ¿no? Tal vez la fe, en tu caso personal, por ejemplo, llega a través de tu familia, que es tremendo, lo generacional. Sí. O sea, el impacto que logra que tu abuela conozca, ¿no? El Evangelio, y que mirá cómo se fue trasladando en todas las generaciones. Pero digo, claro, siempre ese proceso interno es muy personal, ¿no? O sea, totalmente. Ocurre más allá, como decías vos, de la teología o del conocimiento, hay una transición interna, ¿no? De cuando uno lo acepta. Pero la música es otra cosa que en tu vida es determinante o es muy relevante, es muy importante. Quiero saber qué significa la música para Diego Figueroa. ¿Qué es la música para vos, Diego? Mira, en este mismo desarrollo de la fe que fuimos teniendo con la familia, digo, yo crecí entre acordeones y guitarras criollas. Era común en las reuniones familiares encontrarnos con
hermanos o primos en espacios de música. Entonces la canción y Dios fue parte, era una sola cosa en reuniones familiares. Así que se da así que tanto mis hermanos como mis primos, mis tíos, todos, algo de música capturamos. O sea, o cantamos o tocamos un instrumento. Claro. Y es un disfrute, de verdad. Las juntadas familiares hasta hoy día son geniales. Así que soy el mayor de 4 hermanos. Mi hermano más chico toca piano, canta y tiene un estilo muy, muy especial y muy lindo. Después el tercero, perdón, es guitarrista, se enfocó más en las cuerdas y es el prodigio de la familia, si ¿sí? se quiere, sí, es un gran músico. Después mi segundo hermano, perdón, el que me sigue a mí, se dedicó específicamente a la batería. Soy un admirador de mis hermanos respecto de la parte musical. Y creo que soy el menos talentoso de los 4, tengo que decirlo. Porque me tuve que dedicar a estudiar muchísimo para saber cosas que ellos hacen naturalmente. Sí, tal cual. Así que la música se convirtió quizás también por una cuestión de cultura familiar en parte de mí. En el camino yo cantaba cuando era chiquitito. Mi papá componía canciones para que yo las cantara en la iglesia. ¿Sí? Qué locura, entonces era común para mí cantar de chiquito. Todavía tengo en la memoria algunas canciones que él escribía. Después, andando el tiempo, después de la adolescencia, en la juventud, empiezo a ser parte de coros. Me invitaron, volví entonces a cantar ahí y me empecé a preparar a la vez. Entonces empecé a estudiar, a cantar y en el camino, en esta dinámica de preparación y actividad, me di cuenta que podía ayudar a otros mientras estaban creciendo en la parte en lo que es la canción y se hizo un oficio. De verdad que en esta, vuelvo a repetir, esta dinámica de aprender y compartir se hizo mi oficio y la verdad que hoy día es algo que disfruto muchísimo. La música en mi casa es normal, en casa mi hijo más chico está aprendiendo piano, ahora quiere aprender batería, mi hijo más chico. Mi hijo más chico, no sé por qué el único hijo que tengo. Hace 4 años dije recién, no, hace 10. Mi hijo que está aprendiendo piano y quiere también aprender batería. Así que la música es parte de la familia y parte mía muy importante. Sí, veo que muy importante. Ahora, tus papás, yo no sabía, tu papá componía también. Mi papá componía, Tremendo. Sí, componía, escribía. Mi papá, me acuerdo, tocaba el acordeón. Que era algo muy de él y sus hermanos. Claro. Y instrumento que hoy por ahí no se lo ve tanto. No se lo ve tanto, es verdad. Mirá vos. Es verdad, mi abuelo, me acuerdo, he visto fotos, no lo conocí, tocaba el arpa, mientras mi abuela tocaba la guitarra. Estoy hablando en las reuniones, en los cultos, en medio del campo. Y el acordeón en realidad se hizo parte después de la siguiente generación. No llegó a la tercera, quizás con nosotros ya empezó más la batería, la guitarra eléctrica, el bajo, el piano, fue como más moderno, un poquito más moderno. Sí, tal cual. Pero claro, cómo está en la familia insertada la música. Tremendo. ¿Cómo te llamo? Diego, me sale decirte pastor porque... La costumbre. La costumbre. Diego, quiero que me cuentes yo, he sabido de oídas o por arriba, tu experiencia en todos estos años en el Poder de la Cruz. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Cómo lo expliqué? Quiero decir, la función que ejercías. Sí, seguramente lo inflaste más de lo que de verdad es. No. Pero sí, fueron muchos años compartiendo con el Poder de la Cruz, el pastor Andrés, a quien amo de verdad en el Señor, es mi pastor. Estuve muchos años compartiendo con ellos, es la congregación donde crecí. Así que en ese lugar tuve la responsabilidad de llevar el equipo de alabanza durante muchos años adelante, de guiar a muchos chicos. Me parecía muy interesante estos días, pensaba. Lo hablaba con algunos alumnos, que tuve la oportunidad de cantar con personas que fueron mis amigos y que luego tuve la oportunidad de enseñarle a sus hijos. Tremendo. Y ahora tengo la oportunidad de enseñarle a los hijos de los hijos. Entonces es de verdad que es muy, muy interesante. Y es muy lindo. Y en el Poder de la Cruz tuve la oportunidad de compartir con gente muy linda, a quien todavía considero mis amigos. Y sí, fueron alrededor de 20 años que estuve con ellos. Diego, vos ahí en el Poder de la Cruz, lo que había formado un grupo, ¿no? Como un coro, ¿verdad? Puede ser, estoy en lo correcto, digamos. Sí.
Si bien yo tomo el espacio de lo que llamamos líder de alabanza en las congregaciones, eh, con un equipo que ya existía, pero gracias a Dios pudimos ver cómo eso fue creciendo, se fue desarrollando, pudimos armar un gran equipo de voces, coro, sí, es verdad, y con un muy lindo resultado, más para ese tiempo que de verdad donde quizás se empezaba de a poquito a verse cómo los equipos de alabanza se iban preparando, se iban desarrollando. Fue una linda etapa. Bien, vos me vas a corregir, ¿está bien? Dale, dale. Yo tengo el dato que en esos años donde vos ejerciste ese liderazgo, esa conducción, te permitió llegar, por ejemplo, a compartir escenario o a tener contacto o a estar en eventos compartiendo con ministerios que le vamos a explicar un poco a la gente para que conozcan, por ejemplo, el ministerio de Rey de Reyes, del pastor Claudio Freyson, que te has llegado a compartir eventos y tener, relacionarte y contacto con ellos. Es una iglesia que hoy activamente tiene 20.000 miembros activos aproximadamente. Hermoso Quiero espacio. decir, ¿cómo se dio? ¿Esto es así? ¿Y cómo se dio? ¿Cómo esa relación? ¿Cómo se dio Sí, ese para contacto? ser más exacto, Rey de Reyes es una iglesia que amamos, tenemos como referencia a todos. Nunca tuve la oportunidad de ser parte o de compartir escenario en Bien. Rey de Reyes, sino con gente del equipo, con gente que era de verdad muy referente de ese espacio y pudimos ministrar juntos en diferentes eventos. Gracias a Dios la música hace esto, la gracia del Señor hace esto, que me permitió compartir con muchos de esos referentes en lugares desde pequeños hasta estadios. Tremendo. Que da que fue muy lindo. Mirando para atrás uno ve esas experiencias y después con otros líderes de alabanza de talla internacional Bien, también puedo compartir. Es muy Pero lindo. mencioname, contame alguno para que todos sepamos de estos artistas. Yo tengo, por ejemplo, Mariana Sá, puede ser Mariana que hayas Sala, compartido. sí, nos conocimos hace muchos años, compartimos también, ella estuvo invitada a nuestra congregación, hemos cenado juntos, Nancy Ágata Roazoca, que también son parte, Nancy o eran Ágata, parte sí, de ese equipo, preciosas mujeres de Dios. También he tenido la oportunidad de compartir en otros eventos, con Juan Carlos Alvarado. También, digo, son Tremendo. personas muy, muy bellas en el Señor, Sí, que hoy sí, día sí, sí. uno los considera todavía como referentes latentes. Así que sí. No, es que, Diego, pero por eso te digo que vos tenés una modestia, a ver, me decís esto de que, pero de verdad, para el que está inmerso en el ambiente y sabe que realmente son referentes en la Sí, música es cristiana, verdad. en ministerios, y te has codeado con ellos, quiero decir, ¿entendés? Has Soy estado- cero cholulo, ¿viste? Es como que no lo, Sí, vos no lo dimensiono quizás, Claro. pero sí. vos los ves como mortales igual. Pero, como- pobre, No, sí. obviamente que lo son, pero digo, gracias a Dios, Y o vos- sea, han conseguido, ¿no? una influencia en la música Sí. y en el ámbito. Y has estado con ellos, como si vos has cenado. Digo, lo que quiero preguntarte es, a ver cómo te lo digo. Tu experiencia en la música, primero, ¿te ha llevado a alguna situación o alguna ocasión en particular que no te imaginabas? Decir, por ejemplo, esto, ¿no? Compartir con esta gente. ¿Se te ocurre otro ejemplo o alguna situación en particular que me digas, la música me llevó a estar en este lugar, o con esta gente, o con esta persona, o haciendo esto que la verdad que uno no se imaginaría, no sé? ¿Se te ocurre, te ha pasado de decir, no creí que la música me iba a llevar o traerme hasta acá? Sí, sin la idea de mencionar nombres, porque el anticholulismo me hace meter Bien, esos nombres para bien, adentro. bien. Pero sí, hay lugares donde yo iba de adolescente a disfrutar, ¿no? Hay espacios donde iba a levantar mis manos y disfrutar y escuchar y ser ministrado por personas y después verme en esos escenarios o delante de esas personas. Es muy lindo, de verdad, sí. Y vuelvo que caigo en la generalidad, porque no tengo podios en ese aspecto. Bien. Creo que todo lo tengo en una gran masa de gratitud. Entonces tengo muy lindos recuerdos, pero sí compartir con pastores, profetas, ministros que uno de verdad agradece a Dios y admira bien
¿sí? Que son inspiradores. Entonces compartir, tener momentos de compartir con ellos de uno a uno, de verdad que es muy gratificante, muy edificante, donde uno ve, como vos decías quizás recién, que son simples mortales, Claro. y que uno puede notar la simpleza, la gracia de Dios, que ellos mismos no se han puesto sobre un pedestal, Claro, donde entiendo. quizás las personas a veces pueden ponerlos. Entonces sentir esa simpleza, sí, es muy lindo. Perdón si quizás no soy tan No, específico, está bien. Por favor. pero sí, creo que es el resultado o es el fruto de disfrutar a Dios, de no estar tratando de escalar, de correr, de ir, de llegar, sino de decir, Dios, estoy para vos, o sea, ¿qué es lo que querés? Y en la simpleza de la entrega, en la simpleza de la rendición, vas viendo cómo hay puertas que se abren, lugares a los que llegás. No hace mucho tenía la oportunidad de estar tomándome un café con un ministro y apóstol al que admiro, y ahí sí, si me pongo en fan, Ajá, podría tranquilamente, entiendo. pero estar tomando un café acá cerca y en la simpleza, como va y viene la idea, y lo que ves es la gracia de Dios. Claro. No ves a alguien que está subido a nada, sino alguien que simplemente comparte la gracia de Dios que tienes. Es hermoso. Tremendo, Diego. Bueno, lo que pasa es que tengo algunas preguntas. Vos tranquilo, vos Que las preguntá. respuestas conllevan nombres propios y Bueno. no quiero incomodarte. ¿no? No, tranquilo. Pero digo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurría mientras charlabas. Diego Figueroa, ¿qué Sí. música escucha? Mira, hoy día escucho, pongo música para orar. Me parece Bien. que esa y la música para orar tiene poca letra generalmente. Es como Bien. fondo, es como Claro, algo más ambiental, ¿no? ambiental, Algo, sí. tal cual. Pero tengo que decir, el tiempo en el que yo fui desarrollando el ministerio de la canción, fue el boom de Hillsong. De Gilson. Entonces, si yo hoy escucho música cuando quiero, es música para mí, es que pongo Hillsong del año 2000 para acá, y Claro, empiezo a escuchar claro. álbum tras álbum, y los disfruto muchísimo. Marco Barriento fue uno de esos referentes en su momento que me inspiraron a cantar, a ir en pos de la alabanza y la adoración. Creo que son nombres que si vos me preguntás qué escuché lo último, creo que es eso. Después hay hoy día grandes músicos y hermosos ministros de Dios a los que estoy siguiendo porque los disfruto. Miki Asbelis, Factor de Cambio, que son hermosa gente, Entre Naciones, Majo y Dan, son una camada preciosa de ministros que Dios levanta y levantó en el último tiempo. En inglés también, Elevation Worship, Gateway, me parece que son bandas que están pisando fuerte por la gracia de Dios, y los disfruto. Maverick, durante la pandemia Maverick fue una banda que la disfrutamos muchísimo todavía. La puedo seguir escuchando y aprovechar. Así que más o menos por ahí ando. Más o menos. Que es un montón igual, te digo, porque totalmente. del 2000 para acá Hillsong. Estoy muy conforme con... Sí, no, porque tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Sí. Realmente hoy día son referentes. Claro. ¿Sí? Son bandas o artistas o músicos referentes en el ambiente, ¿no? Así que está bueno. En realidad ya esto que te quiero preguntar un poco, ya lo has dejado entrever, ya me lo has respondido indirectamente, pero una cosa que a mí te quería preguntar, que por ahí me intriga un poco, Sí. es esto de que en el ejercicio de tu ministerio en la canción, en la música, apuntaste más a formar equipos, Verdad. o a formar grupos, o a ser un conductor, más que apostar a Diego Figueroa. Es verdad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Es un cuestionamiento que me han hecho muchas veces, de verdad. Bien. No sé si terminaste el planteo de la Sí, pregunta. es que, sí. Y sí, es muy particular. No me siento cómodo, soy más... es más, esto es desafiante para mí. Bien. No me siento cómodo poniendo a Diego al frente, ¿viste? Perdón que me ponga en tercera persona, pero no me siento entiendo. cómodo. ¿Cómo me presento?
como Diego, no Claro. soy más bien introvertido en ese aspecto, pero a la hora de formar personas es algo que disfruto muchísimo. Entonces, ser parte de la formación de otros, de equipos. Hoy día tengo la oportunidad de estar trabajando con diferentes congregaciones y ayudar a los equipos a formarse como estructuras vocales o como solistas, mis alumnos particulares también. Y hoy día puedo escucharlos y notar que son hermosos cantantes y ministros. Creo que me veo a mí mismo como alguien que ayuda a otro, que persigue algo propio, Claro. si lo puedo decir bien. Así que es verdad, y creo que, aunque más de una vez me han preguntado por qué, por qué no te grabas algo vos. Hace poco Claro. estaba hablando con mi profe de piano y decía, "¿Y pero por qué por tu lado o con alguien más también?". Y no es lo que me nace. Bien. O sea, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Claro. No me nace. No lo veo como algo que lo vaya a disfrutar. No me niego ni me cierro, sino que cuando estoy trabajando con alguien, es algo que siento que es mi lugar. Bien. Y de verdad que en el pasar de los años, ver el fruto de eso está buenísimo también. Es Entonces, que me imagino que la satisfacción, Diego, de verdad, de ver otros músicos o Sí. otros grupos, Sí. verlos crecer o perfeccionarse en la música y que vos seas, digamos, ¿no? El conductor o el líder de eso, debe darte, en serio, satisfacción, debe darte placer verlo Es también, lindo. ¿no? Disfrutarlo. Es lindo y sin quitarle el mérito a cada uno de ellos que de verdad tienen talentos y son excelentes en lo que hacen, cada uno de ellos, y además las ganas, porque si hay algo que me toca a la hora de trabajar con personas es encontrarme con gente que tiene ganas de crecer. Entonces mi trabajo es tanto en lo técnico como en lo ministerial, sentarme y explicarle cómo entonar o hacia dónde Claro. estilizar la voz, y también el guiarlos hacia la función de la canción para Dios. Entonces sentarnos con las escrituras y trabajar eso todos los meses es muy gratificante. Es esto de sentir que estás haciendo lo que tenés que hacer. Lo que tenés que hacer. Sí. Tremendo eso. Bueno, también entonces debes sentir la paz, ¿no? La paz de decir, bueno, no enfoqué, por decirlo de alguna manera, esto, ¿no? Como una carrera artística, o sea, a mi persona, pero te sentís en paz con eso, o sea... Claro, porque no estaría mal lo otro, de verdad Uh-huh. y gracias a Dios por personas que desarrollan su propia tarea, ¿no? Como solistas, como primer nombre, gracias a Dios por ellos. Pero no es mi caso, y No está es tu genial. caso. Me deja tranquilo que alguien más ya te lo preguntó. Sí, No es que fui un atrevido no, que digo... tranquilo, Bien, tranquilo. bien. Digo, bueno, mi idea era poder ir desenvolviendo cada una de tus funciones o tus responsabilidades en tu vida personal. Y como yo mencionaba al inicio, ya hace unos años que asumiste la responsabilidad junto con tu esposa del pastorado de Sí. Catedral. 4 de años Adoración. ahora en junio hizo 4 años. 4 años. ¿Se sienten como 4 años? ¿Se sienten como más? ¿Se sienten como menos? Depende del día. Bien. Depende del día. Creo que tiene que ver con el día a día. La experiencia anterior, que tenía que ver con guiar un equipo, que es un equipo bastante grande todavía en el Poder de la Cruz. Llegamos a ser, entre todos los componentes, entre todos los pequeños espacios, unas 70 personas en el Poder de la Cruz, solamente bajo la gestión de la alabanza. Y si bien eran muchas personas, el pase, el cambio a ser pastor tiende o cambia en que quizás sostener el equipo de alabanza necesitaba sistemas, necesitaba organización de cosas, pero el pastorado te lleva al persona a persona. Entonces, sí, fue necesario y es necesario una medida de gracia de Dios específica, que no se trata de cuestiones organizativas, aunque no lo estoy a lo otro rebajando a un punto frío y solamente organizado, pero esto es orgánico. Entonces sí contiene un desafío para nosotros, un cambio que sí se notó. A veces es muy fácil, y vos ahí das gracias a Dios por su gracia,
y otros días se vuelve más difícil y corres a la gracia. No sé si me explico correctamente. Porque Él tiene la provisión de gracia para lo que nos envió a hacer. Pero bueno, está el desafío continuo de la dependencia. Así que sí, es una etapa interesante. Interesante, sí. Desafiante. Diego, ¿hubo tiempo para una transición o fue como hoy domingo en la canción, en la otra congregación, y asumiste, no sé, por eso no sé cómo fue ese proceso, no sé, y el otro domingo ya estabas en catedral? Bien. ¿Hubo tiempo para transicionar, o no? ¿Fue como más rápido? Fue medio rápido, tengo que decirlo. Durante la pandemia nosotros fuimos enviados a pastorear la congregación en la que estamos y era todo un desafío. La pandemia, obviamente, fue un desafío para todos. Para todos, sí. Incluso las congregaciones se vieron afectadas y un poco sacudidas por esto de ¿cómo que no podemos estar en un salón? ¿Cómo que no nos podemos encontrar? Claro, la comunidad es parte de la fe. Entonces, para nosotros que nos privaran de algo a lo que no solamente estábamos acostumbrados, sino que creo en verdad es necesario para un crecimiento saludable de la fe, fue muy fuerte. Así que asumimos durante la pandemia, quizás no en el momento más fuerte, sino, pero sí, creo que fue en junio de 2021, si mal no recuerdo, y ya había cierta apertura, pero veníamos de estar bastante tiempo encerrados. Tuvimos un encierro un poco largo. Así que la adaptación se fue dando un poco en el camino. Claro. Si bien unos meses antes sabíamos del movimiento, pero la realidad es que te enterás de verdad cuando estás caminando el asunto. Así que tuvimos unos 2 meses de saber que se venía, pero encontrarnos con la gente, conocer las personas, conocer las familias, es un poco el día al día. Y todavía creo que seguimos transicionando un poco. Sí, pero no tiene que ver con resistencia de nuestra parte, sino con adaptarnos a seguir sirviendo, amando personas. Y creo que ahí es donde muchas veces nosotros estamos peleando con muchas cosas de nuestro interior, nuestro propio egoísmo, nuestro propio crecimiento en realidad, que nos lleva a preocuparnos por alguien más, ¿no? Y personas nuevas continuamente. Entonces, estamos amando lo que Dios ama. Creo que eso es lindo y nos está procesando al mismo tiempo. Bien. Diego, vos sabés que me habías mencionado, tuvimos algunas charlas, algunos cafés, que vos con tu esposa, no porque alguien les dijera, tal vez como interiormente ya sentían, o tenían esta cosa de que se venía como el pastorado. Sí, es Esto es así, antes, ¿no? de la propuesta, digamos, como que había algo en ustedes, algo nuevo que había nacido, que les decía como que un desafío así se venía, ¿no? Sí, es verdad, nos pasaba varios años antes, nosotros ya veníamos con con un testimonio interior que nos decía que estaba por venir esta tarea, esta responsabilidad, no porque alguien nos lo hubiera dicho, sino que ya el Espíritu Santo comenzaba a procesar dentro nuestro, incluso en silencio en cada uno. No es que lo hablamos entre nosotros al principio, sino que sabíamos que venía. Después esto lo llevábamos a oración, lo hablamos con nuestro pastor, obviamente después lo hablamos entre nosotros y lo fuimos procesando. Entonces nosotros teníamos la idea, bueno, quizás el Señor nos va a mandar lejos, nos va a enviar a otra provincia, nos va a mandar a otro país. Era como que tratamos de abrir la mente lo más posible para que nada nos pareciera demasiado. Y bueno, cuando llegó la propuesta no fue tan lejos, fue un espacio que ya conocíamos y que solamente nos estaba necesitando. Así que geográficamente no fue un gran movimiento de gente, sí. Es una ventaja, está bueno. Creo que sí. Geográficamente no fue movimiento, sí a la hora de dejar quizás la casa con la que creciste, pero volvemos de vez en cuando porque extrañamos y abrazamos mucho y disfrutamos mucho, porque bueno, es lo lindo de moverse, creo, en obediencia. Salís y volvés sin nada detrás, ¿viste? Así que
durante un tiempo los hemos extrañado muchísimo, después menos y ahora ya no tanto, pero cuando volvemos los disfrutamos mucho. Lo disfrutan. Diego, ¿qué de lo que hacías en El Poder de la Cruz? Recién, por ejemplo, vos me mencionabas las cosas que son diferentes, ¿no? En el liderazgo, en la canción, que son muy diferentes después al ejercicio de pastorear. Pero ¿qué cosas sí en tus funciones en El Poder de la Cruz hizo que sea más fácil el pastorado después en Catedral? ¿Se entiende? O sea, Sí, ¿qué sí pudiste reproducir de igual manera y no tener que arrancar de cero en algo en particular? En El Poder de la Cruz tuve la oportunidad de gestionar espacios. Entonces no solamente la canción, sino también en su momento estuve en la parte administrativa. Eso me permitió también ver las diferentes áreas de una congregación y ver cómo mejorar, proponer ideas, todo lo que es el back office, ¿viste? De un trabajo de gestión. Entonces, como podés ver el área de intercesión, la canción, claro, escuela bíblica de niños, todas las cosas que quienes, si nos están viendo ahora y son parte de un espacio de fe, saben que existen y que son como departamentos, claro, que están pensados para administrar las actividades. Entonces, cuando me cambio yo tenía toda la estructura en mi cabeza, sabía cómo o qué podía llegar a presentar para mejorar. Así que me fue muy útil todo lo anterior. A su vez, durante mucho tiempo como trabajo, trabajé en oficinas, en toda la parte de sistemas. Entonces, el trabajar en área administrativa también, claro, me tenía la cabeza, claro, muy fresca sobre cómo ser organizado. Claro. Entonces, creo que mucho de eso se aplicó. Donde estaba, creo que más complicado es, y un poco lo destaqué hace un momento, es en el trato persona a persona. Claro. ¿No? Porque alguien más se ocupaba de eso, alguien más se ocupaba de ir a visitar a las personas, de ir a orar por los enfermos, de ir a los hospitales, de oficiar casamientos, de oficiar funerales, de oficiar presentación de niños, de acompañar duelos, de todas cosas que son tan importantes en la comunión de la iglesia. Y que el que no sabe, mirá todas lo que tiene que asumir las responsabilidades y compromisos que tiene que asumir el que asume el pastorado, digamos, ¿no? O sea, sí, todo lo que estás mencionando, digo, que uno de afuera puede ver y creer, bueno, predica, digamos, y lidera, ¿no? Y predica los domingos. Y no, y hay que asumir una cantidad de compromisos realmente que son muchos y varios y diferentes, ¿no? Sí, creo que la predicación del domingo y lo que uno pueda ver de una frase en una red social es tan superficial, claro, porque de verdad que el trabajo verdadero es el persona a persona, vuelvo a repetirlo. El que no se ve, digamos, ¿no? El que no se ve, y también es el más desafiante para el propio corazón, porque el que persigue un objetivo, ministerialmente hablando, creo que justamente se encanta con verse predicando un domingo y con verse en una red social, pero todo lo que hay detrás, que tiene que ver con estar con familias, con estar con personas, ahí está el verdadero desafío y es lo que quizás no se ve tanto. Claro. Digo, mira, en El Poder de la Cruz, lo que entiendo en tu liderazgo, tenías vos y tu equipo. ¿Y Inés toca algún instrumento o canta o hace algún ejercicio de la música? No. Mi esposa cantó durante un tiempo. Fue parte de lo que era el armado coral, el coro grande, digamos. Ella cantó ahí, pero no, musicalmente no tenía tanto trabajo. Cuando nos casamos, ella me empezó a colaborar muchísimo en la gestión del equipo, porque como dijeran quizás muchas personas, entonces empecé a compartir la responsabilidad. Y es un regalo de Dios, porque nos ensamblamos tan bien en todo. Ella es lo que yo no puedo. Entiendo. Y es mucho más organizada, ve lo que yo no veo. Claro. Así que no, del lado de la música no, pero sí a la hora de liderar. Claro. Sí estuvo muy, muy presente en El Poder de la Cruz en la última etapa y bueno, y eso nos sirvió también como plataforma para lo que venía después. Sin saberlo nosotros iba a ser tan necesario. Fue una previa a lo que era trabajar en equipo
Tal cual. como matrimonio. Entonces, hoy día el pastorado es un trabajo en equipo. Entonces, aunque pueda a veces el varón estar muy presente en un montón de actividades, en este caso de verdad que es muy compartido todo. Entiendo. Es que mi pregunta iba direccionada para ahí porque yo pensaba en el poder de la cruz, por eso, por lo que yo superficialmente tenía por ahí como de información de vos como conductor, ¿no?, de ese ministerio. Digo, pasar al pastorado en catedral también asumía eso, ¿no? Que ustedes compartían con Inés, de tener que compartir y gestionar las decisiones, el rumbo de la iglesia, las decisiones que iban a tomarse. Que por ahí, ya me dijiste que no, pero digo, yo pensaba, ¿no? Por ahí, en el poder de la cruz era más Diego, y por ahí en catedral tuviste que abrir tu liderazgo para compartirlo 50 y 50. Entonces yo quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo fue en este nuevo desafío del pastorado, cómo fue eso, ¿no? Poder sumar a Inés en el sentido de decir de que son un equipo y tomar esas decisiones. Pero bueno, lo que me decís es eso, ¿no? Que fue paulatino y que ella ya se había unido, ya ejercía el liderazgo y la organización y todo ya en el ministerio. Sí, ella incluso en la congre anterior trabajaba, pero como detrás de escena todo el tiempo, ¿no? Y el pastorado la llevó a estar enfrente de las personas, enfrente de la organización, ser referente. Entonces creo que para ella también es un entrenamiento muy entretenido que todavía está atravesando, pero lo hace tan bien. Yo disfruto ver al Señor en ella mientras hace lo que le toca hacer y ver el fruto también, ver el fruto en la congregación que nos toca, que estamos en un espacio que es un hermoso espacio de verdad, pero hay iglesias mucho más grandes y si nos tocara organizar algo así sería una locura. Con lo que tenemos nos cuesta, pero ella la parte que le toca la hace muy bien. Bien, Diego, lo otro que yo quería preguntarte es, a ustedes como matrimonio, como pastores, por ahí no expliqué tanto, también tiene Catedral un equipo de pastores. Sí. Yo te mencionaba como el pastor presidente de la congregación, pero por supuesto que están también otros pastores en el equipo. Actualmente, porque hablando de la presidencia son cuestiones de comisión, actualmente el presidente es el apóstol Roberto. Bien. En mi caso soy parte de la comisión también, soy el pastor de la congregación local. Bien. Así que mi responsabilidad compete a la congregación en la que estamos. Y, perdón que te corté seguramente por la favor. pregunta, pero aparte compartimos entonces también con un equipo que gracias a Dios lo tenemos y nos ayudan a trabajar muchísimo y a llegar a todos lados donde hace falta, con todos los errores que eso también puede conllevar, pero tratamos de llegar a las personas. La iglesia se trata de personas, entonces muchas veces podemos ocuparnos de lo edilicio, pero no es tan simple ocuparte de hacer una edificación, de levantar algo o de proyectar algo, como llegar a todos y tratar de que nadie quede afuera. Ese es el gran desafío, porque a medida que crece la congregación también corres con ese riesgo. Entonces, tener un equipo de pastores, tenemos, aparte contamos con los apóstoles, contamos con 2 pastoras más y con un equipo de liderazgo que es genial. Bien. Yo no hay ningún problema, al contrario, yo por eso yo te decía, corregime en lo que yo vaya diciendo. No, tranquilo. Porque a mí lo que se me ocurría es que yo quería preguntarte, y uno esta pregunta en 2, es con todo el equipo, digamos, pero yo entiendo, obviamente, hablando con vos, ¿no? Y pensaba en Inés, por supuesto, que ustedes como equipo, ¿cómo toman las decisiones? Yo entiendo que las decisiones más pequeñas dentro de la congregación, por supuesto que es más simple, pero digo, definir el rumbo de la congregación, hacia qué iglesia apuntan, la visión que tienen, ¿no? ¿Cuál es esa visión? Yo recuerdo hablar con alguien que una vez me decía, no, mira, la visión de la iglesia es la misma para todas las iglesias, que es el mismo objetivo. Está bien, tal vez yo no me expliqué bien, lo que quería decir es cuáles son las formas con las que piensan llegar o entienden que las herramientas que Dios les ha dado para llegar a esa visión o a ese objetivo, ¿se entiende?
¿Cuál es tu visión o cuál es su visión como equipo pastoral o como pastores de Catedral de Adoración? ¿Cuál es el objetivo a llegar, por decirlo de una manera, ¿no? Nos toca en la comunidad en la que estamos, tiene características muy, muy puntuales. Somos una iglesia de barrio, eso lo sostenemos y tenemos que ser conscientes de eso. No somos una iglesia que esté para las redes sociales, que esté para crear eventos, que esté para llegar a medios. Ninguna de esas cosas está mal, solamente estoy diciendo para qué nosotros sabemos que ahora no tenemos que apuntar. Entonces, sí somos una iglesia muy familiar, ni siquiera es algo que lo hemos provocado, es algo que se dio orgánicamente. Se dio, ¿no? Es así, vos llegás y es una iglesia muy familiar, es un espacio donde podés sentir que es familia. Y se trata de familias. Cuando pensás en esa idea, cada familia tiene mucha complejidad que abarcar. Entonces, nuestro trabajo es formar una familia formada de familias saludables. Cuando pensás en la congregación, pensás en que estás trabajando con personas que son parte de familias y nuestra tarea es acompañar a esas familias a que todos, desde el más viejo al más pequeño, puedan estar conociendo en la medida correcta a Dios. Y eso en el camino tiene un montón de dificultades. Bien. Que las familias, no estoy diciendo una persona, porque no es una iglesia apuntada a los jóvenes o apuntado a los empresarios, no sé si me explico. Sí, entonces, entiendo. al apuntar a la familia, te encontrás con la complejidad que tienen las familias. Así que eso vuelve la tarea bastante interesante y nos lleva y nos pone frente a situaciones bastante difíciles. Así que queremos llegar a la comunidad, pero no solamente llegar por llegar, sino llegar con vida de Dios a las familias. Bien. Así que es muy lindo que cuando una familia llega a Catedral, nosotros no apuntamos a él, dejando a la mujer y a los hijos de lado. No apuntamos a ella esperando que se empodere. Claro. No apuntamos a los niños porque de ellos es el reino, o de los jóvenes porque tienen la fuerza y porque son más pujantes. Todos necesitamos que entren, que vean y que crezcan. Y tiene su dificultad porque cada uno está en un proceso interior diferente, cada integrante de la familia está en un proceso interior diferente, cree en un tiempo diferente. Muchas veces las mujeres son las que rápido se apegan a la fe, la reciben, la abrazan. Los hombres son un poco más reacios. Entonces ese desfasaje lo tenés también que trabajar. Los hijos muchas veces quedan postergados. Cuando los padres se enamoran de la fe, muchas veces los hijos padecen la fe, ¿sí? Porque quedan atravesados por un montón de actividades, por un montón de cosas que no terminan de entender. Entonces, simplificar el evangelio para los niños y que los padres entiendan que su primer ministerio es su familia y no la congregación, es todo un desafío. Tremendo. Así que si pudiera quizás resumirlo sin desmerecer toda la tarea, es ser una familia espiritual compuesta de familias saludables. Bien. No sé si contesto la pregunta. Sí, no, totalmente. Yo pensaba, una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Que en parte ya me lo has dicho, pero tal vez quieras expresarte en algo más, es ¿qué crees para qué está la iglesia en la sociedad? O sea, ¿cuál es la función? No hablo de catedral, sino más en general, sí. ¿No? ¿Cuál es la función, cuál es el objetivo, cuál es la misión de la iglesia en la sociedad, particularmente en la República Argentina, que es donde vivimos, ¿no? Sí. ¿Qué pensás, Diego? O sea, ¿cuál es la labor de la iglesia en Argentina? Creo y necesito, porque vos mismo lo dijiste, no pensar en una congregación y tampoco pensar en una nación como un espacio donde Dios está haciendo algo y no lo esté haciendo en otro lado. Creo que la iglesia completa fue diseñada para afectar todo lo que toca, para trastornar todo lo que toca, entendiendo que ese trastornar termina por beneficiando. Creo que la iglesia hoy día estamos madurando en comprender que las cuatro paredes no nos pueden contener, que las cuatro paredes significaron una limitación.
Entonces, Tremendo. a nosotros nos toca ser una congregación de barrio y nos toca ser una congregación donde la comunidad tiene muchas complejidades. Entonces, tenemos que llevar adelante la fe en medio del flagelo de la droga, de la delincuencia. Creo que si bien son asuntos que atraviesan a toda la sociedad en diferentes lugares, pero hay zonas específicas que sabemos son complejas. Así que nos toca a nosotros estar como en la trinchera, ¿sí? Pero la iglesia aún así sigue teniendo la misión de afectar todo. Entonces, el área de administración que a nosotros nos toca y sentimos ese peso es llegar a las familias. Pero la iglesia como diseño tiene la capacidad de llegar a todo. Es un reino que se mete en donde no hay vida y lo vivifica. Entonces creo de verdad que es una iglesia que está madurando en comprender que tiene que salir a la sociedad, que tiene que afectar la salud, la justicia, la política, los medios, que tiene que afectar Tremendo. todo lo que pueda, porque lo que tenemos, creemos nosotros, es mayor. Entonces, en el área que nos toca a nosotros, puntualmente trabajamos, pero creo que la iglesia es tan vasta y la gracia del Señor es tan grande que se expresa de tantas maneras y en cada congregación hay un pequeño testimonio, que se ocupen de esto, vos ocupate de esto, vos ocupate de esto, y así alrededor del mundo creo que ese testimonio está creciendo y estamos ante un gran tiempo por delante, que es afectarlo todo y llenarlo todo de Cristo. Que eso creo que es lo que está latiendo en el corazón de los creyentes. Así que la iglesia, creo, fue diseñada para afectarlo todo, para llenar todo de Dios. Todo lo que no se alinea a Dios, todo lo que no se encuentra o que rechaza a Dios, de última se propone a sí mismo el lugar o su lugar en la historia. Pero que el reino de Dios está aquí ahora por medio de una iglesia que camina a la tierra, para mí es algo que ya es imposible de ignorar. Entonces, creo de verdad que la iglesia entera fue pensada para afectarlo todo con el poder del Evangelio. Tremendo. Clarísimo, Diego, clarísimo. Hermoso. Pastor, mira, quedan casi los últimos 10 minutos del programa, pero antes le contamos a la gente, se viene este final del programa donde le entregamos a Diego para que Él pueda hacer lo que mejor hace, que es poder transmitirnos una reflexión, un mensaje, lo que Él haya traído y que logre esto, ¿no? Inspirarnos, motivarnos, confrontarnos y reflexionar por sobre todas las cosas. Pero antes de dejarte en este segmento de tiempo libre, quiero hacerte la última pregunta. ¿Alguna vez nosotros en un café hablábamos de que las personas, hablábamos, ¿no?, esto de la admiración a las personas? Y vos me decías, mira, es mejor decir que una persona nos inspira a decir que lo admiramos. ¿Por qué? Porque por ahí estamos sujetos a que cuando se equivocan, como cualquiera puede equivocarse y puede cometer un error, te decepcione. Entonces es mejor decir, antes de decir, mira, lo admiro, no, es una persona que me inspira. Digo, es para despedirme con esto. ¿Qué persona te inspira en tu que quieras darle como agradecimiento o mencionar o destacar de tu vida personal, que te inspira a vos, a Diego Figueroa? Soy un gran admirador de personas que tengo cerca, porque si bien quizás, y vuelvo, aunque la diferencia que planteábamos nosotros en ese café tenía que ver con algo que de verdad creo, pero es que me inspiran estas personas. Entonces, si cambiamos esa palabra y digo, esta persona me inspira, las tengo más cerca de lo que hubiese pensado siempre. Y mis padres, por ejemplo. Mis padres son hoy referentes inmediatos. Y referentes inmediatos en mi fe, obviamente en mi crianza, pero son personas que han sabido sobreponerse a un montón de cosas, que aman a Dios, que aman lo que Dios ama. Entonces es imposible no sentirme inspirado por eso. Tengo tantas personas que son inspiradoras, pero mi esposa es muy interesante considerarla porque, un poco lo decía hace un rato, tiene todo lo que yo no tengo a la hora de dar, de servir, de acompañar, y es el amor de mi vida. Entonces es imposible que no me inspire. Mi pastor. Total. Mi pastor Andrés, que es aparte, digo,
tengo que hacer un punto aparte, es una persona de testimonio, es una persona de fe, es una persona mansa como un estanque, y he aprendido tanto de él. Y después, a la hora de pensar en a quienes acompaño a crecer, y uno pudiera pensar, bueno, me inspira aquel que está más allá, arriba de, pero no, estar con personas con las que camino y a las que estoy viendo crecer, me inspira, me renueva ver a aquel que está creciendo. Muchos de ellos son mis alumnos o son parte de mi equipo o mis discípulos, y poder verlos crecer en el Señor y me renueva a mí. Así que creo que si podemos ver a los que tenemos cerca, nos vamos a inspirar mucho. Bien. Gracias, Diego. De verdad, muchísimas gracias. Te dejo, esto es el final del programa, es todo tuyo. Gracias de verdad por haber venido. Por favor, un placer. Y bueno, espero que lo hayas, que no te haya correlado con nada y lo hayas de verdad tranquilo. disfrutado. Así que, bueno, Diego, gracias de verdad, en serio. No, vuelvo a felicitarte. No sé si te tengo que dar un espacio ya o yo. Como quieras, o sea, tipo, ahora yo te dejo, acuérdate, esa es tu cámara. Perfecto. Para que vos reflexiones y reflexionemos juntos y toda la gente pueda escucharte. Pero bueno, eso quería, antes de salirme, agradecer. Muchas gracias. Gracias y renuevo la felicitación por este espacio. Considero, y lo charlábamos antes, que no tengo una vida tan interesante como para... Pero te agradezco de verdad, y bueno, deseando de verdad que lo que viene sea mayor, y los que vengan después de mí puedan tener mucho contenido, pero de verdad, gracias a vos y a los que puedan estar del otro lado acompañándonos. Gracias, Diego. Bueno, todo tuyo. Bien. Gracias. Pensaba lo desafiante, que un poco lo hablábamos recién, lo desafiante de tener fe. Independientemente del credo, de la religión, las personas tienen la predisposición innata a creer en lo espiritual, a creer en lo superior a sí mismos. Y esta necesidad podría cuestionarse considerando que, y es verdad, todas las culturas están atravesadas por religiones. Entonces podríamos pensar, la religión es la que fomenta, es la que sostiene o es la que crea la fe. Pero de verdad creo que hay una necesidad en el corazón de las personas por lo espiritual, por conocer más allá de lo que se ve. Y más que la religión, dar lugar a la fe o sostener la fe, creo que es esta necesidad en el corazón de las personas la que le presenta a la religión un campo donde administrar. Así que, ¿qué es primero la fe o la religión o la fe? Creo que hay una gran necesidad en las personas de conocer lo espiritual y a lo que nosotros llamamos lo eterno. Y esta misma propuesta en nuestros corazones es lo que nos acercó a Jesús. Muchas personas podrán tener quizás la referencia del Jesús histórico, la referencia del Jesús que está plasmado en los 4 evangelios, del cual nosotros vemos y creemos, se habla en todo el Antiguo Testamento en forma de sombras, de figuras, de tipos, del cual se habla de manera directa en todo el Nuevo Testamento, pero que en realidad creemos no puede ser encerrado por una Biblia, no puede ser encerrado por versículos, sino que esta fe nos pide algo más. Tratar de sostener la fe por medio de versículos tarde o temprano nos va a traer frustración, porque en todo caso las Escrituras son un señalamiento, son un camino para tener una experiencia. Así que este testimonio, esta necesidad innata que hay en las personas por conocer algo más, a nosotros nos llevó a Jesucristo, pero no al Jesucristo solamente histórico, sino a la experiencia. Y creo de verdad que hay una gran necesidad en todas las personas de conocer a Dios. Sean conscientes o no de eso, pero Dios es una necesidad en cada corazón, porque hay espacios, hay áreas
que solamente encuentran plenitud en Dios. Pensaba y tenía algunos versículos, quizás tome tiempo en compartir alguno de ellos. Por ejemplo, Juan 12:44. Jesús decía de sí mismo: el que cree en mí, no cree solo en mí, sino que cree en el que me envió, hablando de Dios Padre. Más adelante, en el verso 46 va a decir: yo, la luz, vine al mundo para que todo el que crea en mí no esté más en tinieblas. Y cuando alguien empieza a creer en Jesús, justamente está aceptando propuestas como esta. El que cree en mí, decía Jesús. Y me gusta hacer esta salvedad, creencia y fe. Quizás hay una diferencia, porque creencia yo puedo definir en qué creer, puedo decidir en qué creer y en qué no creer, pero fe es un don de Dios. Así que este creer en mí del que está hablando Jesús, se trata de un camino que Él mismo nos pavimenta, una propuesta que Él mismo nos trae y que si no fuese de esa manera no podríamos accesar. Pero Jesús nos está diciendo: crean, hay algo más. Crean en mí y también van a poder conocer al que me envió. Crean en mí, yo que vengo como luz, para que si creen no estén más en tinieblas. Y estas tinieblas de las que habla Jesús, la podemos pensar como una idea, como una forma de graficar la ignorancia, la distancia que hay entre Dios y las personas. Las tinieblas es igual a ignorancia. Así que lo que Jesús está diciendo: yo soy la luz y vengo para que dejen de ignorar, para que dejen de estar lejos de Dios. Yo vengo para hacerles una propuesta. Dios es real y ustedes pueden accesar a Él. Personas que se animan a creer son personas que están tomando un desafío delante de un sistema que está pensado para que la fe no tenga lugar o para que por lo menos sea vacía y religiosa. Pero lo que Jesús viene a proponer es una experiencia. Cuando Jesús vino a la tierra, ya había religiones en la tierra y no hacían falta más. Él lo que vino a traer es lo que no teníamos, y era una relación verdadera con Dios. Así que vuelvo a repetir, creo que tener fe hoy es un desafío que seguimos intentando sostener todos los días aquellos que decidimos seguir a Jesús, pero que también es una invitación, y quiero presentar esa invitación. En primer lugar, si tenés fe, cuídala porque es demasiado valiosa, cuídala como el tesoro más grande, cuidá la vida de Dios en vos. Pero si sos de aquellos que conocen a Jesús como alguien histórico, como algo que otros viven, o si quizás no tenés fe, te invito a este desafío. Cree, buscá, conocé, preguntá, llegá. Porque la realidad, y esto lo creo de verdad, Dios no juega a las escondidas con quienes los están buscando. Así que muchísimas gracias y te desafío a conocer a Dios. Le agradecemos al pastor Diego Figueroa por haber estado en este programa y haber compartido con nosotros un poco más de su vida, de su historia, de su visión. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por haber estado del otro lado, por habernos acompañado. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, Franco Balcasa, y seguir toda la programación de GP Televisión 889. Señoras y señores, damas y caballeros, muchísimas gracias de verdad. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga mucho. Gracias. Tu santidad, muestra tu gloria aquí. Oh, oh, tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por tu